En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos sean, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir el tema del bautismo. ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños? ¿Por qué yo debo de bautizar a mis hijos siendo aún niños? Hoy vamos a verlo. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios al respecto del bautismo? Si es importante o no es importante para nuestra salvación. A ver qué dice la palabra de Dios, si el bautismo es únicamente para el perdón de los pecados o es que es para muchas cosas más. Hoy vamos a verlo. Pero antes de verlo, en las Sagradas Escrituras, quiero enviar un saludo especial o cordial para todos ustedes que están allá atrás de cámara. A las mujeres en el trabajo de cada día, en la cocina, con los niños, en las tareas con los hijos. Que Dios les dé esa fuerza, que Dios les dé ese entendimiento, que Dios le conceda a cada uno de ellas ese don maravilloso para poder enseñar a sus hijos la doctrina de Cristo manifestado en las Sagradas Escrituras. También a todos los hombres, aquellos que trabajan en el campo, aquellos que trabajan con ganaderías, aquellos que trabajan en la ciudad, aquellos que trabajan en la construcción, en diferentes maneras que ellos realizan la labor día a día. Que Dios los ayude, que Dios los acompañe, que Dios los bendiga, que el Señor Todopoderoso les derrame esa gracia, ese don maravilloso para poder compartir la palabra del Señor con los hijos. Ya que la palabra del Señor dice que desde la niñez, dice, conoces las sagradas escrituras, que es muy útil para todos y que es nuestro compromiso enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros mismos. Entonces, la iglesia, fíjese bien, la Santa Madre Iglesia Católica ha resumido unos fundamentos para la salvación en 7 sacramentos, que son instrumentos para la salvación por medio del cual se derrama la gracia de Dios para con nosotros. Vamos a ver, vamos a comenzar mirando qué dice, por ejemplo, San Pedro sobre el bautismo. ¿Qué dice Pedro en sus cartas? ¿Qué nos dice San Pedro? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante el bautismo? Vamos a escuchar. Y la iglesia dice, si San Pedro dice que el bautismo es fundamento para nuestra salvación, la iglesia lo toma. Fíjese bien. Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Está hablando desde el tiempo de Noé. Fíjese muy bien, San Pedro viene a decirnos a nosotros que hay algo importante para nuestra salvación. Cuando habla para nuestra salvación, cuando dice para nuestra salvación, quiere decir que es para toda la familia. La iglesia dice, pues si San Pedro lo dice, San Pedro lo enseña, que es importante para la salvación, la iglesia dice, yo lo agarro, yo lo tomo para todo el mundo, fíjese bien, para que todo el mundo alcance esa salvación. Es por esa razón que la iglesia toma lo que San Pedro enseña, lo que San Pedro comparte a través de la palabra del Señor, a través de las Sagradas Escrituras. Por eso dice, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero, escuche bien, pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Y se salvaron a través del agua.
fueron 8 personas en total las que se salvaron. Mire, 8 en total entraron al arca y se salvaron a través del agua. ¿Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva? Entonces, Pedro dice que el bautismo es muy importante para nuestra salvación. Y eso es lo que la iglesia está enseñando. ¿Por qué? Porque por el mundo anda una enseñanza que no es la de Jesucristo. En el mundo andan diciendo muchos que el bautismo no es para los niños, porque los niños no saben qué es lo que van a recibir, no saben qué es lo que van a hacer. El bautismo es para aquellos que ya tienen uso de razón. La Biblia no dice eso. Aquí la Biblia no está diciendo a qué edad se puede bautizar. Aquí la Biblia dice, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Ahí se reconoce el bautismo que ahora nos salva a través de las 8 personas que subieron al arca y fueron salvados a través de las aguas o a través del agua. Esa es la enseñanza, pero hoy por el mundo andan diciendo que no es necesario porque el niño no sabe qué es lo que va a hacer. Y muchos católicos van por ese camino. Muchos católicos. Cuando un católico se pregunta y dice, ¿es verdad que la Biblia dice que hay que bautizar cuando el joven ya tiene uso de razón porque ya sabe lo que hace? Lo dice porque se lo dicen, pero que la Biblia lo dice, no hay ni una cita donde diga que hay que bautizar hasta que ya tengan uso de razón. Entonces, esa enseñanza es una enseñanza de hombre, no es la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo, a través de San Pedro nos enseña que dice que entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Mucha gente dice, yo voy a bautizar para terminar con esto, para salir con este compromiso, dice. Pero no saben qué quiere decir o qué significa el bautismo. No saben. Si usted no sabe, no critique de la iglesia. Si usted no sabe, no contradiga lo que la palabra de Dios dice. Obedezca lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia le dice. Obedezca y no contradiga al Señor a través de su palabra. Hay mucha gente como esto. Mucha gente que cuando van a bautizar hacen una gran fiesta y empiezan a brindar con licor, con bebidas alcohólicas, con cualquier cosa. Y al final se termina en un escándalo. El bautismo, por medio del bautismo se recibe la gracia santificante. El bautismo son como canales de bendición por el cual Dios nos derrama su gracia santificante. Y la iglesia ha tomado siete sacramentos como fundamentos para nuestra salvación. Si usted no sabe, pues acepte la enseñanza que la iglesia le trae. ¿Por qué? Porque por el mundo andan mucha gente diciendo que lo que enseña la iglesia católica es una enseñanza del diablo. Lo dicen, pero la Biblia no lo dice. Son solamente palabras que no pueden comprobar, palabras sin fundamentos, que no pueden fundamentar las enseñanzas que ellos llevan con la palabra de Dios. Y está muy claro, está muy claro. Por eso, fíjese muy bien, por eso San Marcos dice, efectivamente, dice San Marcos, el bautismo sí salva. Es para nuestra salvación. Si es para nuestra salvación,
¿Por qué no desde niño lo bautizamos? Y lo vamos a ver a través de la palabra. ¿Cuál es el único requisito para tomar el bautismo? ¿Cuál es el requisito para que yo pueda bautizar a mi hijo siendo niño? Lo vamos a ver. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire qué dice San Marcos. San Marcos en su capítulo 16, fíjese muy bien, lo dice. ¿Cuál es? Miren, efectivamente, ¿cuál es lo que San Marcos nos enseña? Mire, dice San Marcos 16:15, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Le está hablando a sus discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que, el que cree y se bautice, se salvará. El que cree y se bautice, se salvará. Entonces, cuando Marcos efectivamente dice que el bautismo sí salva, por eso nosotros lo creemos. Por eso la iglesia lo enseña. ¿Ver? Nosotros creemos que es una fuente de gracia. El bautismo es uno de los fundamentos para nuestra salvación. Si lo dice San Marcos, si lo dice San Pedro, ¿quién soy yo para decir que el bautismo no es para nuestra salvación? Si es para nuestra salvación, ¿por qué esperar que los hijos tengan una cierta edad para poder bautizarlos? ¿Para qué? ¿Acaso yo sé cuándo el Señor vendrá por cada uno de nosotros? ¿Acaso usted sabe qué día vendrá el Señor por el Hijo? Nadie lo sabe, solamente el Señor sabe el día en que vendrá por cada uno de nosotros. Y por eso San Marcos 16:15 dice efectivamente sí, efectivamente el bautismo sí nos salva, sí es para nuestra salvación. A que usted no lo quiera creer, eso ya es su problema, porque dice, el que se niegue a creer será condenado. Las dos formas, uno para salvación y otro para la condenación. Dice, el que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Ya queda en usted. Ya depende en usted si usted quiere creer, si usted lo quiere hacer, y si usted no lo quiere hacer, pues no lo haga. Le hemos mostrado, o le he mostrado dos citas. Mire, dos citas con palabras, que donde San Pedro dice que el bautismo es la figura, que es el bautismo fundamento de nuestra salvación. Con palabras lo dice también San Marcos 16:15. Ahora vamos a los hechos. Vamos a los hechos en San Marcos capítulo 1 en su verso 9. Mire qué dice San Marcos. San Marcos en el capítulo 1 verso 9 dice, la Biblia presenta a este Señor Jesucristo bautizándose. La Biblia lo presenta, la Biblia lo enseña y por eso dice, en aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Jesús fue bautizado ya grande y mucha gente dice, mucha gente, los que enseñan otra doctrina, otra enseñanza, que no es la enseñanza de Jesucristo. Los que enseñan dicen, Jesús se bautizó de grande para darnos ejemplo, que a esa edad nos podemos bautizar, que a esa edad podemos bautizar a nuestros hijos, porque ya grande ya saben lo que hacen, siendo niños no saben lo que hacen. Ya grande, pues ellos ya tienen uso de razón para poder ver y ser conscientes de lo que van a recibir. Eso es lo que dice mucho, pero mire qué dice el Señor. ¿Qué dice San Marcos? En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Vemos al Señor Jesucristo con un ejemplo, con hechos nos explica la palabra de Dios. Mire,
Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu Santo. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaba estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Mire, mucha gente dice que el bautismo es exclusivamente para el perdón de los pecados. La Iglesia Católica dice que sí el bautismo es para el perdón de los pecados, pero es para muchas cosas más. Mire qué pasó aquí cuando Jesús salió del agua, dice, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. ¿Acaso que para el Señor las puertas del cielo están cerradas? ¿Acaso para Jesús el cielo está cerrado? Eso es lo que nos enseña, que a través del bautismo se le abre la puerta del cielo a cada bautizado, a cada niño. Se le abre el primer regalo que recibimos nosotros por medio del bautismo. Escuche el siguiente regalo, dice, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. ¿Acaso Cristo no tenía el Espíritu Santo? ¿Acaso Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, no tenía el Espíritu Santo? Este es lo que nos dice el Evangelio, que cuando somos bautizados recibimos el segundo regalo de parte de Dios, que es el Espíritu Santo. Y oiga, el tercer regalo dice, mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Si la Biblia presenta a este Señor Jesucristo, nos dice que el bautismo es uno de los fundamentos para nuestra salvación. Si la Biblia lo dice, ¿por qué nosotros estamos en contra del bautismo? ¿Por qué nosotros ya no creemos en el bautismo de los niños? Mucha gente se está saliendo de la iglesia, mucha gente se está yendo, porque no conoce la enseñanza, porque no conoce la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la Iglesia Católica. Y por eso muchos se están yendo de la iglesia. Qué triste y lamentable es que en lugar de prepararse, en lugar de formarse, en lugar de conocer, empiezan a criticar de la iglesia. Es triste y lamentable. Espero que usted se esté preparando. Usted que tiene la oportunidad de vernos, usted que tiene la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, espero que se esté preparando. Porque esta enseñanza que anda por todo el mundo diciendo que el bautismo no es para los niños. Tampoco la Biblia dice que el bautismo es para los que ya tienen uso de razón, para los que ya están grandes. La Biblia enseña qué es lo que se recibe a través del bautismo y lo hemos visto. Se le abren las puertas del cielo. Hoy, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras escuchaba estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo amado, mi elegido. Ahí está, con hechos, cuando el Señor se bautiza. No es porque el Señor no tenía los cielos abiertos, no es que el Señor no tenía el Espíritu Santo, no es que el Señor no era hijo de Dios. Sí, pero eso lo muestra las Sagradas Escrituras para que veamos qué es lo que nosotros recibimos cuando somos bautizados, cuando bautizamos a nuestros hijos. Por eso es muy importante el bautismo, por eso es muy importante. Fíjese muy bien lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, por eso vamos a San Juan. Veamos cómo lo dice San Juan, el Evangelio de San Juan, en su capítulo 3, en su verso 5. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire,
Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el único requisito para poder ser bautizado? Es haber nacido una vez. Porque el Evangelio dice, el que no renace del agua, renacer es volver a nacer nuevamente del agua y del Espíritu Santo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Recuerdan ustedes en Marcos capítulo 1, en su verso 8, cuando decía Juan, yo los he bautizado con agua, pero el que viene atrás de mí, él los bautizará en el Espíritu Santo? Eso es lo que dice San Marcos. Y por eso San Juan dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El único requisito para bautizar es haber nacido una vez. El único requisito es haber nacido una vez. Entonces, ¿a qué edad? ¿A qué edad se puede bautizar? Se puede bautizar si su hijo tiene 1 año, tiene 2 años, tiene 6 meses, tiene 5 días, tiene un día de haber nacido. Usted ya puede bautizar a su hijo. Porque el único requisito para tomar o para hacer el bautismo es haber nacido de la carne, para poder renacer de nuevo. Renacer quiere decir es haber nacido una vez y es de la carne. Y oiga qué dice, por eso dice, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. El reino de los cielos no tiene edad. Para entrar al reino de los cielos no hay edad. Entonces, ¿por qué la enseñanza que anda por el mundo dice que hay que esperar hasta que crezca? Si para entrar al reino de los cielos no dice la edad, ¿a qué edad podemos entrar? Y por eso Juan dice que para renacer, volver a nacer nuevamente a través del agua y del Espíritu, las condiciones son haber nacido una vez. Eso es lo que nos enseña el Evangelio, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, por eso, un niño sin bautizo es criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Eso está muy claro. Un niño sin bautizo es criatura de Dios como cualquier animalito, bonito, hermoso, gordito, maravilloso, como cualquier animal, como cualquier planta, como cualquier otra. Es criatura de Dios, pero no hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para poder renacer, por eso dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es el único requisito para que nosotros conozcamos la enseñanza, conozcamos nuestra doctrina y participemos dentro de la iglesia. Participemos, formémonos, escuchemos. Vamos a participar de la Santa Eucaristía. Vamos con toda esa alegría, con todo ese gozo de poder formarnos, de poder prepararnos. ¿Qué dice el Señor a través de su palabra? Eso es lo que nos enseña la iglesia. Si San Pedro lo dice, la iglesia lo toma. ¿Para qué? Para que todos salven, para que todo el mundo se salve. Y es por eso que la iglesia lo enseña. Invitados somos entonces a formarnos, a prepararnos, a tomar nuestras sagradas escrituras y a seguir aprendiendo de la doctrina. Queridos hermanos y hermanas, amigos que nos ven a través de las redes sociales, y la invitación es para todos, para que nosotros busquemos al Señor para poder mantenernos dentro de la doctrina y no dejar así, no dejar meternos aquella cizaña, aquel chip que anda por ahí diciendo de que la Iglesia Católica
anda bautizando a los niños y eso es un pecado porque un niño no sabe lo que hace. Cuidado, cuando un católico empieza a preguntarse será verdad o será mentira, es porque ya se ha dejado meter esa idea, es porque ya andan con una idea en la cabeza y como no hay quien se los explica, cada quien toma su camino y se va donde más le guste, porque hoy el hombre, hoy el mundo anda buscando dónde se siente mejor, dónde se siente bonito y para allá va. La Iglesia Católica lo explica con citas, con capítulos y versículos. Si queremos entender, ya San Marcos 16:15 dice, el que cree y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Reciban un saludo cordial de su hermano y amigo en Cristo, Fausto Pelicó, que estamos llevando la meditación del Evangelio de todos los días, invitándolos a que ustedes pues se suscriban y le den like si les gusta. Esto es el tema que hemos compartido con ustedes sobre el bautismo y seguiremos llevando mucho más la enseñanza de la palabra del Señor. Llevaremos muchos temas a compartir. Hay muchísimos temas a compartir. Y pidamos a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos regale ese entendimiento, esa fuerza para regar esa semilla, para ir regando, para ir sembrando la semilla. La mies es mucho, los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a su mies. Les pido que oren por nosotros, por todos los que llevamos la palabra, por todos aquellos que nos estamos formando, nos estamos preparando, por los sacerdotes, por los predicadores, por los obispos, por el Papa. Pidamos a Dios para que Dios nos ilumine y nos protege. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.